pasamos a la coach, que a mí me encanta, siempre lo digo y lo sostengo, porque ella es práctica, no hay que darle tanta vuelta al asunto, vamos a meter manos, como decimos un buen dominicano. Me encanta cuando yo me voy dominicanísima, así, me voy bien dominicanita Claro, con nosotros. ¿Ah? Tú bailas con Mozart, entonces. Kirsi Lorenzo, y nos va a hablar un poquito sobre las personalidades y qué hacer con ella, y es algo que tenemos y que no podemos evadir, y que mi hermano, esa es su realidad. las acciones hablan por sí solas. Bienvenida. Gracias, chicas, ¿cómo están? Bien, y mejor Súper ahora. bien, este tema que dejamos en el aire hace ya una semana, que nos visitaste, donde la gente aprovechaba su personalidad para emprender un negocio, y aquí se hablaba de redes sociales y todo eso. Recibimos, el tiempo no nos dio para recibir más llamadas, pero la gente de verdad estaba interesada en saber cómo sacarle el jugo a su personalidad. Y señores, la gente anda buscando el dinero en la calle este 2016 para producir. Y para producir tú tienes que saber qué es lo que en lo que tú eres bueno, porque le puedo decir una cosa, muchas de las personas que nos están escuchando se van a sentir identificados con esto, están viviendo de un trabajo que le apesta. Ah, mira, Glency, tú Que hablabas no de eso la quieren- semana pasada, que todo es decisión. No quieren seguir ahí, pero es lo que saben hacer o es lo que creen que saben hacer. Me pasó una ocasión con una clienta que ella trabajaba en un área de servicio al cliente y ella me decía, yo detesto trabajar con gente. Cuando yo veo que va entrando una persona, ya yo me entruño. Imagínense ustedes el daño que sin querer ella le está haciendo a esa empresa por estar trabajando en algo que a ella no le gusta. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene que mantener a su familia, ella necesita comer. Entonces, en este proceso de salir de ese trabajo a buscar a otro, en su currículo dice... Se pierde tiempo. No, y en su currículo dice que ella tiene experiencia específicamente trabajando con clientes. Okay. Entonces, las probabilidades de que vuelva a caer en la misma área son las mismas. Y entonces, descubrir cuál es tu verdadero talento, descubrir cuál es de las 9 tipos de inteligencia que existen según Gartner, cuál es la que tú desarrollaste en tus años de formación, es darte a ti el poder de tu poder comenzar a elegir de qué vas a vivir y que de eso que vas a vivir vivas con dignidad y con placer. Lo chulo, y ustedes son modelo de eso, es que ustedes se levantan cada día por la mañana y se acuestan casi a regañadientes, porque lo que están haciendo les gusta. Sí. Y tienen que acostarse a dormir porque Te tengo su que cuerpo ser lo sincera. necesita. Esta mañana cuando hablé con Eddie, ustedes lo han escuchado muchísimo, Eddie es mi asistente, que yo lo amo, o sea, lo amo. No escuche esto, por favor. A veces, no, mentira. Él me decía, yo amanecí con una energía hoy, y me quitaron un medicamento que tenía de la anemia, o sea que soy súper feliz, que estoy mejor, y yo dije, ya, ahora sí. Y me dice, ¿qué cambio? Y yo, bueno, que me acosté a las 11 de la noche. Yo tenía siglos que yo no me acostaba a las 11 de la noche. Eso para mí es tarde. ¿Y a qué hora te acostabas? Yo me acuesto Yo a las 9 tarde, estoy y me arropada. levanto muy temprano. Sí, una Si no locura. descanso. No, y eso es terrible para tu cuerpo. Si tú no te imaginas el daño a largo plazo que eso va generando. Porque no hay un mínimo, hay muchas recomendaciones sobre si 8 horas y 6 horas. Tony Robbins, que para mí es mi guía, Tony Robbins se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta a las 7 de la mañana. Es decir, que no es tampoco... Y es una persona no es un modelo de éxito, increíble. una persona que duerma mucho realmente. No, todavía no he escuchado de alguien que duerme 12 horas y sea una persona de éxito. A menos que dio con el clavo y ya decidió quitarse. Pero tú puedes lograr tener ese performance diario modificando la forma de comer. Por ejemplo, cuando tú te haces vegetariano, que en mi caso te hace más de 2 años, tú no consumes energía haciendo la digestión pesada que hace la gente que come todo lo que come. Por eso que yo voy Y para entonces allá. yo puedo acostarme tarde porque tengo la energía para eso y no me acuesto agotada. Pero eso es todo un tema aparte. Volviendo a las personalidades, les comentaba que tú necesitas entender qué personalidad tú desarrollaste a lo largo de tu vida, porque tú no lo sepas, porque tú no te hagas el test, tú no dejas de serlo. Y tú no dejas de descubrir cuáles son las cosas que te están impidiendo avanzar, porque el único dueño de tu felicidad, el único dueño de tu éxito eres tú. Y si tú no tomas el control de tu vida ahora, cuando quizás lo intentes tomar dentro de 5, 15, 20 años, las facturas que la vida te habrá pasado van a ser tan Por haber perdido el costosas. tiempo literalmente. No, y que ya el nivel de energía no es el mismo. Y será tan costosa que entonces te quedas estancado en lo que le pasa a muchos, la culpa.
Entonces la culpa entonces no te deja avanzar. Y para eso le quiero hablar sobre algo que a nosotras, a mí en lo personal me cambió la vida. Yo en mis años jóvenes, yo siempre fui una persona que tenía muchas inquietudes sobre el porqué de las cosas. Yo detestaba que a mí me dijeran Analítica, porque aquí. sí. No, el porque sí, no, dime el por qué. Argumentame. Porque, exacto. Tú sabes que yo soy muy de eso también. Claro, porque Véndeme tu idea. El tiene por qué que yo tener tengo que sentido, creerte. tiene que tener sentido. Todo tiene un porqué. Entonces, si tú no lo sabes, sal a buscarlo, pero porque sí, no me convence. Entonces, en esa búsqueda constante, yo leí muchos libros de autoayuda, yo fui a psicólogo, yo fui a psiquiatra, yo fui preguntando, y hasta que yo no descubrí mi personalidad, yo no fui capaz de entender en qué pie yo estaba parada, qué me estaba limitando y cuál era mi real potencial, lo cual me llevó hasta cambiar de carrera una vez yo me conocí. Entonces, le hablo de una herramienta, porque existen muchas herramientas en el mercado, pero esta es la herramienta más económica, porque un test te cuesta solamente $10, y $10 son 500 pesos que tú pagas en una semana de salón, y estamos hablando de un test que te puede cambiar radicalmente los resultados en tu vida. Pero no está muy difundida ni en República Dominicana ni en muchos países porque es económica y porque hay otras herramientas Tú sabes que que te a cuestan veces- $100. Entonces Claro, mejor yo vamos a creo la que deja dinero. Yo creo que el tema del precio a veces compra una credibilidad falsa de que tú crees que eso no vale la pena porque es muy Exacto. barato. Pero es barata porque nadie puede cobrarte derecho de autoría porque ya tiene mucho tiempo Rodando. y porque muchas escuelas la han manejado. Te hablo del enneagrama. Enneagrama viene de la palabra ennea, que en griego significa nueves. Y esta filosofía, que tiene más de 2000 años, es decir, que está más que requete probada, dice que cada uno de nosotros pertenecemos a un tipo de personalidad en función a un temperamento que heredamos, que no elegimos, y a unas condiciones a las cuales somos expuestos en los años de formación que mezcladas te van a predisponer a crear patrones mentales, patrones cerebrales, conexiones neuronales que van a ser por tu cerebro establecidas y reusadas hasta el resto de tu vida. La personalidad que hoy tú tienes, tú no puedes renunciar a ella ni la puedes negar porque vas a morir con ella. Pero eso te iba a preguntar. ¿Existe la posibilidad de que la gente pueda cambiar de personalidad? No, tú no puedes cambiar. Tú puedes ayudar, por ejemplo. Si tú eres padre y tú estás viendo que tu hijo está desarrollando una personalidad X y esa personalidad no es... Puedes moldearla. Tú puedes moldearla porque todavía está en la edad... Claro, estoy hablando de niños entre 2 y 7 años y quizá en la adolescencia se puede hacer algo. Pero ya tú como adultos, tú tienes tu personalidad y vas a morir con ella. Lo que tú haces con el conocimiento y con las herramientas que te da el enneagrama es tomar el control de aquellas características, facetas o actitudes que a ti no te están conviniendo, que sus resultados tú estás viendo, que más que permitirte avanzar, te retroceden. Y esta herramienta, como le comentaba, a clasificar a las personas en 9 tipos, lo que hace es que entiende, y déjenme decirle que es tan profunda y tan científicamente demostrada, que en los últimos años, aproximadamente hace unos 30, 40 años, se estableció y se aclaró la teoría de que el cerebro humano tiene 3 cerebros en sí, proceso de evoluciones. ¿Cómo así 3 cerebros? El hombre tiene un cerebro triuno. Esto quiere decir que hay 3 cerebros que se formaron en el proceso de evolución hace más de 3 millones de años. Existe un cerebro base que es el cerebro reptilíneo, y lo pueden googlear, comer, de caminar. que es el que se encarga de mantenerte vivo. Exacto. Ese te dice come, bebe, Tiene frío. ve al baño, reprodúcete para que Continúe la raza. continúe la raza, te manda a dormir y frente al peligro te va a tratar de ponerte a salvo o te va a someter a que tú pelees para mantenerte, para salvar la vida. Ese cerebro es el mismo cerebro que tienen los reptiles y tiene 300 millones de años. Tenemos un segundo cerebro que es el cerebro emocional, también se le llama el cerebro límbico o el cerebro mamífero. Que a veces es un cerebro bien bruto. Que es emocional, porque y fíjate que al ser el cerebro emocional, va grabando patrones en función de las experiencias que tú tienes. Si tú desde pequeño, por ejemplo, tuviste la experiencia de que un perro te mordió, ese cerebro va a grabar esa experiencia y cuando tú vuelvas a ver un perro, tú vas a ser un poquito receloso. Yo muy de perro a ti, ¿no? Yo soy de gato.
él se va a comportar recelosamente porque grabó esa experiencia para protegerte. Y así va grabando todas las experiencias que vivimos, vinculando las emociones. Por eso, si tú ves a algún artista que te gusta, tú te vas a emocionar. Pero si tú ves a alguien que en tu infancia fue alguien que no te trató bien, entonces tú vas a sentir una emoción negativa hacia esa persona. Y va vinculando emociones a experiencias. Y este cerebro tiene unos 100 millones de años. Y tenemos el tercer cerebro, que es el que hace la diferencia entre el humano y los demás animales, que es el cerebro neocortés, que es un cerebro donde ocupa la mayor espacio cerebral y es aquel que se encarga de las funciones más sofisticadas del cerebro. Es aquel donde tú aprendes a hablar, a escribir, manejas idiomas, dominas las matemáticas, las ciencias, el lenguaje, la intuición, la imaginación, la creatividad, etcétera. Entonces, esas experiencias y ese temperamento te llevaron a que tú accesaras a uno de estos tres cerebros con más frecuencia como niño. Y eso fue creando... Puedes ser muy inteligente en uno de tus cerebros y en el otro definitivamente estar guayando. Lo usamos los tres, pero por ejemplo, si yo me vi como niño expuesto a muchas situaciones de riesgo y de violencia, yo voy a accesar por las circunstancias a mi cerebro reptil. Con más frecuencia. Entonces, eso me va a llevar a crear conexiones más fuertes en ese. Y aunque yo lo use los tres, porque cada uno tiene funciones diferentes, y esas funciones están asociadas a mis órganos, es decir, a respirar, a comer, a caminar. A pensar. Exacto. Entonces, como cada uno tiene una función específica que el otro no la puede sustituir, tú lo usas los tres. Exacto. Pero Son esas, vitales. exacto, tienen una función vital. Pero si tú te viste en tus años de formación haciendo más cosas violentas porque tenías que hacerlo, porque tenías que sobrevivir, entonces tienes vínculos más fuertes En el lado reptil. en el lado reptil. Claro. Y hoy tú eres una persona que reacciona más desde este cerebro frente a las situaciones a las que tú te ves enfrentado. Ahora, si tú fuiste una persona que frente a las situaciones que viviste, reaccionaste de tu cerebro emocional y te daba mucha pena a la gente, y ay, la pobre, o ay, déjame ayudarla, tú eres una persona que usualmente pone a los demás por encima de ti mismo. Y entonces tienes unas consecuencias, obviamente, por ser así. Y si fuiste una persona que no reaccionabas emocionalmente frente a los retos y que tampoco reaccionabas con violencia, pero que analíticamente, en frío, miraba la situación y tomaba una decisión, entonces tú eres una persona que eres más analítica, que eres más fría, y también eso te está llevando hoy a tener una fortaleza por una área, pero a tener unas debilidades por otra. Y esos son los tres tipos de cerebro, pero nosotros tras la pausa vamos a hablar de las 9 personalidades, porque todos tenemos estos tres tipos de cerebros, pero tal vez mi personalidad no es la tuya. Exacto. Este tema lo conoceremos detrás de la pausa. Sigan en sintonía con Diario Moda Radio. Y ya estamos de regreso, estamos hablando de las personalidades. Atención, porque, señor, ¿y qué es lo que me pasa? No se me termina como de quitar estas cosas, señor. Me voy a tirar detrás para la playa. Ten ojo con esto, porque la personalidad define automáticamente todo, cómo tú reaccionas ante las circunstancias, cómo tú reaccionas ante los metas, los sueños, peor aún cuando no reaccionas, cuando no haces nada. Todo eso es parte de tu personalidad. Está con nosotros Kirsi, que nos está hablando de todo lo que debes de saber. Seguíamos hablando de quizás la parte más importante es que todo se deriva por el cerebro, lo sabemos, pero hay actitudes que podemos cambiar y es como un rewind, como resetear el cerebro y hacerle un cambio. Paloma dijo algo válido que hablaba de cambiar de personalidad, pero más que eso yo creo que modificar, como mencionaba. Exacto, actitudes. modificar eso que a ti no te está conviniendo, porque como existen 9 tipos de personalidades, no todas las usamos igual. Nosotras tenemos, por ejemplo, la misma personalidad de las 3, pero cada una tiene diferentes actitudes. En esencia, partimos del mismo cerebro, pero la misma personalidad. Las diferentes circunstancias la han hecho fortalecer una área u otra. Entonces, volvía y concluyendo con el tema de los 3 cerebros, entonces, esta combinación de 3 cerebros más 3 temperamentos te da un 3x3, 9 personalidades. Y estas 9 personalidades se las comento rápidamente. Okay. La primera personalidad, que es la personalidad número 1, se llama el perfeccionista,
parte del cerebro reptil y es una persona que en sus actos busca la perfección. Es alguien con muy buenas intenciones, pero es muy crítico y muy duro consigo mismo. Suele ser hijos de padres perfeccionistas o de padres o de circunstancias que le exigieron demasiado de ellos mismos, y entonces aprendieron a montar en sí mismos un crítico que le hacía ser más exigente para dar ese rendimiento que se esperaba de ellos. Son estudiantes excelentes en el colegio, tienen éxito en donde emprenden, pero... Si usted está escuchando y se siente identificado, esa es su personalidad. Exacto. Tiene una particularidad que es que tiende a acumular la ira. Esa ira se refleja en su estómago. Orgulloso. Sí, y entonces puede tener problemas de gastritis, úlceras, problemas de digestión. Tenemos una buena noticia, que tú puedes cambiar esos rasgos que te están haciendo daño más a ti que a los demás. Y eso se logra a través del proceso de coaching y de conocer si es tu personalidad y obtener tu propio reporte. El reporte del Enneagrama se obtiene a través de un test que tú te haces, que te confirma esa personalidad y que te da, a la vez de que te permite confirmar, te da un reporte de 20 páginas donde tú tienes todos los detalles de tus conductas cuando tú estás bajo presión, de tus conductas cuando tú estás relajado. Yo soy fatal, o sea, yo trabajo bajo presión, no hay problema, pero si yo estoy, por ejemplo, de camino a un sitio y sé que estoy tarde, eso me impide, de verdad, o sea, Sí. yo no puedo, eso yo no lo sé manejar. Sí, pero te voy a decir cuando entremos a tu personalidad, cómo manejar esa parte. Entonces, en el reporte también te dice cuál es la carrera o el tipo de trabajo ideal para ti y cuál es el trabajo que no es ideal para ti, para que tú comiences a darte cuenta por qué donde tú estás ahora mismo tú no te sientes bien. Y porque a lo veces más la gente se poderoso, siente trancada, porque a veces la gente se siente que no tiene deseos de levantarse todos los días. esa también lo puedes identificar aquí. También algo muy valioso. ¿Por qué? ¿Cómo es tu jefe? Si mi jefe es un perfeccionista, ¿y cómo yo mejoro mi relación con él? Porque muchas personas se van a sentir identificadas con algunas personalidades que no son propias, pero que le están viendo en personas alrededor de ellos y que dicen, sí, es verdad, él es así, pero ¿y ahora qué yo hago con este conocimiento? ¿Cómo yo manejo esto? Claro, porque la información da poder. Y ahora mismo tú estás escuchando, y no es poca modestia, tú estás escuchando algo que te puede cambiar radicalmente tu vida Claro. y tus relaciones. Yo soy fe de eso, señores. Exactamente. Porque no solamente a nivel profesional, a nivel emocional, la pareja que tú elijas también tiene que ver con la personalidad que tú y ella tengan y cómo se puedan entender. Exactamente, cómo se compatibilizan. Aquí también hay algo interesante y las personas creen que hay un refrán muy famoso que dice los opuestos se atraen, pero esto también puede traer grandes problemas, igual que dos personas con la misma personalidad. Claro. En ese caso, ¿qué hacemos? Pues te voy a comentar un caso que pasa mucho con las celebridades donde coinciden cuando lleguemos al 3. Okay. Tenemos el 2. El 2 es el eneatipo altruista. El altruista es una persona que trabaja con el cerebro emocional y que vive concentrado y enfocado en complacer a los demás. Son excelentes amantes, son excelentes asistentes, inclusive las carreras que eligen son carreras enfocadas al servicio, como por ejemplo enfermeras, asistentes, psicólogos, administradores. Se daña la gente. Se entregan y se preocupan mucho porque el otro esté bien. ¿Cuál es el problema de esta personalidad? Que llevado al extremo se llegan a descuidar a sí mismos. Y en ese proceso entonces llegan y son estadísticas, llegan a morir de enfermedades terminales porque nunca se ponen la atención que se merecen. En ese caso. Steve Jobs tiene otro eneatipo porque el caso de él fue soberbia. Okay. Porque a él cuando le detectaron el cáncer, él dijo, yo lo curo de otra manera. De otra manera. Cuando pudo haberlo hecho con una operación. Y entonces ahí fue que él realmente tomó una decisión que pautó su muerte. Tenemos el caso entonces de la personalidad número 3. El 3 es el triunfador o el realizador. El triunfador es la estrella del eneagrama porque es la persona que más fe tiene en sí mismo. Es aquel que logra los éxitos, es aquel que se propone metas y tiene claro cómo lograrlas. Son workahólicos, no les gusta perder el tiempo, pero esta personalidad tiene la situación de que se demanda mucho de sí mismo y puede llegar al punto en que llega a un nivel que se drenan tanto que pueden afectar. Sí, que pueden afectar sus otras áreas de su vida. Por ejemplo, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, su programa era su hijo. Y si ustedes, no sé si ustedes hayan visto, pero lo pueden buscar en YouTube, el video del último programa, ese video te saca las lágrimas, porque es en un momento en que ella decide renunciar a su bebé
porque ella sabe que no va a poder jamás en la vida tener una vida normal si no dejaba esto que para ella era aditivo. Y es que el trabajo se vuelve una adicción, principalmente en los Eso genotipo es 1 cierto. y en los genotipo 3. Te haces tan adicto a eso que te compensa lo que otras áreas de tu vida te tienen que compensar. Entonces, tú no encuentras placer en esas otras áreas y se pagan unos precios muy altos. Porque esta persona nunca se da cuenta de que ha llegado a un punto en que ya no encuentra cómo detenerse. Pasa con este tipo de personalidad, y ahí te comentaba lo de las celebridades. La gran mayoría de las celebridades son en la tipo 3. Tenemos, por ejemplo, a Tom Cruise, Barbara Streisand. Que pueden manejar muchas cosas que una gente común no pudiera, se volviera loca. Exacto, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el precio que se paga? Que al ser famosos y al tener un alto rendimiento profesional, cuando tiene una pareja de la misma personalidad, es decir, 2, 3 juntos, Chocan. se da una competencia de egos, y entonces no pueden sobrevivir. Porque para que la relación sobreviva siempre, no hay una relación donde haya el Alguien tiene que equilibrio. ceder. Por eso que Alguien los artistas tiene que siempre ceder. terminan divorciando. Siempre terminan divorciándose porque es que tú eres más famoso que yo, o ven, tú eres que tienes que seguir conmigo a tal o cual exhibición. Entonces no hay manera de que se puedan partir y que entonces cada quien jala para su lado. Cuando pasa esto, es otra de las cosas que te da tu reporte de personalidad, es que te dice cuál es la pareja ideal para ti. Eso no quiere decir que tú solamente vas a ser feliz con esa persona, pero sí dice que esa es la persona que te complementa, que en lo que a ti te falta esa persona es bueno y que te va a dar esas necesidades que desde tu personalidad tú has estado buscando en personas erradas. Por ejemplo, pasa mucho que en el tipo 3 y los tipos 7, el 7 es el entusiasta, el tipo encantador, por ejemplo, un Brad Pitt, el tipo encantador, bello, seguro, que se lanza, que toma riesgo, un Branson, por ejemplo, que son personas visionarias, exitosas, aceleradas. Entonces, hay mucha atracción por un 3 con un 7. Pero cuando se ven en el día a día juntos, La entonces historia es diferente. es terrible lo que ocurre. Entonces, el enagrama también te ayuda a entender que tu complemento es el que te puede dar eso que te hace falta verdaderamente a ti, no lo que tú crees que te hace falta, porque muchas veces estamos buscando en una pareja lo que creemos que necesitamos, pero entonces descubres en alguien completamente diferente a ese ideal que tú te habías hecho, que ese era el que te hace feliz. Y por ejemplo, en el caso del 3, la pareja ideal desde el enagrama es el tipo 2. ¿Por qué? Porque el 3, al ser una persona... Hay un balance. Exacto, el 3 es una persona enfocada al éxito, con muchas metas, con un plan ya establecido, que cuando se acabe va a establecer otro. Y el 2 es una persona enfocada a servir. El 2 se adapta perfectamente a esa hiperactividad del 3. Inclusive te adora, te pone un pedestal, y al 3 le encanta eso, porque sabe que es valioso, que es importante, y quiere que una pareja que se lo reconozca. Muchas mujeres exitosas de nuestro país y de otros países en el ámbito profesional que son en el tipo 3 no duran en una relación porque comienzan a sentirse criticadas por su pareja. Necesita otra cosa. Entonces necesita a alguien que la adore tal como cual ella es, porque definitivamente ellas no van a cambiar, ellas no se van a bajar de ese patín de realizaciones. El 4 es una personalidad muy interesante. Uh-huh. Es una personalidad que parte del cerebro emocional también, y es una personalidad que busca ser diferente. Fue un niño que quizás no tuvo la atención que esperaba, o fue un niño que se sintió desde muy pequeño diferente a los demás. A veces llegaron a pensar que eran adoptados. Y en ese rol de verse diferentes, comienzan a crear una diferencia. Son un Romeo Santos, son un Michael Jackson, son un Johnny Depp, son un Angelina Jolie, que ustedes saben que estoy mencionando nombres de gente que son gente muy diferente. Son muy diferentes. Es decir, ellos crearon una marca. Y su marca, fíjense que la marca del 3 depende de su performance, pero la marca del 4 depende de su presencia. Es decir, basan su diferencia en ellos ser especiales. Y entonces tú lo vas a ver muy vinculado a las áreas artísticas. Si son si se mueven en el área de empleomanía, si no se lanzan, entonces buscan áreas como resaltan en creatividad, claro. Como artistas, como pintores, como arquitectos. Dentro de las masas, como quiera, tú notas la diferencia. Siempre son diferenciados. Imagínate, tú vas a la APEC, por ejemplo, a la carrera de publicidad. Todos son 4. O son la gran mayoría 4 y un porcentaje 7, porque claro. son especiales. Y en esa marca especial que ellos han establecido, entonces lo hacen notar con su forma de vestir y con su forma de actuar. El 5 es el intelectual. El intelectual, señores, ha cambiado el mundo, porque el intelectual es el que sale a buscar el porqué de las cosas. Son los grandes inventores. Que muchas veces no tienen mucho esfuerzo, sencillamente son así. Sí, pero ves, porque son inteligentes, pero porque desde niños, ellos al tener mucho
mucho tiempo, al no ser muy sociables, se concentraban mucho en entender. Y en ese entendimiento, en esa búsqueda de respuestas, se alejaban, tenían el tiempo que los demás no tenían porque estaban socializando. Y por eso es que muchas veces, ustedes ven hasta en la película, en esos clichés, el que es súper inteligente no tiene amigos. Exacto. Inclusive porque se ha enfocado en esto. Pero entonces eso le crea una debilidad, que es que son no son inteligentes emocionalmente. Exactamente, son te dicen las cosas muy bruscamente, no tienen tacto, son malos jefes, inclusive prefieren trabajar solos si son empleados. Y eso es ¿por qué? Porque en esos años de formación no desarrollaron esa habilidad y entonces con la gente, se le llama eso distanciamiento emocional. Esta personalidad, como le comenté, tienden a tener carreras, a elegir carreras o trabajos solitarios. Son el informático de la empresa, son el investigador, el científico, el analítico. Que se entienden ellos o sus libros o sus herramientas. Exactamente, hablan solo. Exactamente. El 6 es una personalidad muy interesante porque es la personalidad cuyo pecado capital es el miedo. Es la incertidumbre personalizada. Es la amiga que necesita que tú vayas con ella para comprarse unos tenis o una ropa porque no confía en su propio criterio. Claro. Siempre que no toma decisiones normalmente sin consultarla. Sí, que te llaman para todo. Glency, ¿qué tú opinas de esto? Glency, pero tú estás segura. Y lo hago eso. No, porque tú puedes, si tú estás en un grupo y tú te vas, ¿qué tú crees? O sea, yo suelo, si yo estoy decidiendo algo, por ejemplo, con mi equipo, yo suelo preguntar y ellos me relajan y me dicen al final tú vas a hacer lo que quieras. Al final tú vas a hacer lo que tú. Pero yo, o sea, yo hago participación. Sus argumentos te cambian, por ejemplo. Yo hago ese ejercicio de preguntar porque me gusta saber la opinión. Claro. O sea, mire, ustedes creen que esto me queda bien, pero yo no lo hago porque eso vaya a determinar lo que yo voy a hacer. Buscando aprobación. Y yo creo que cuando una persona hace eso, tiene que revisarse. Sí, pero recuérdense que no lo eligieron. Estos fueron niños que son usualmente hijos de padres igual de la misma personalidad, que son tan miedosos o tan inseguros que le transfieren desde pequeñitos esa inseguridad, le dicen, no haga eso, no te ponga ahí. Entonces el niño desarrolla esos patrones de miedo y crece y muere siendo miedoso. Y cuando hablo de miedo, no solamente el miedo a la oscuridad, estoy hablando de miedo para emprender un negocio, miedo para cambiar de trabajo, miedo para elegir la pareja, miedo para casarse, miedo para muchísimas cosas. Es un miedo arrastrado. Y es un miedo que se proyecta inclusive hormonalmente. Son personas que sudan mucho, son personas muy nerviosas. Entonces, lo bueno de todo esto, señores, que toda esta información que yo te estoy compartiendo, que quizás te haga sentir vulnerable, todo eso con lo que tú has vivido por muchos años y que tú crees que te tocó, te quiero decir que no te tocó, que tú lo puedes cambiar, que hay personas especializadas para acompañarte en ese proceso, que hay libros, si tú no quieres, si crees que puedes hacerlo solo, hay libros. El Enneagrama, por ejemplo, en su reporte te da ejercicios para hacer, para que tú solito hagas el cambio, si te sientes capacitado. Si no, busca ayuda, porque es que no cambiar significa 800 cigarrillos a la semana, que si tú le haces el cálculo, 3 o 4 sesiones de coaching no te van a compensar, sin contar que hay unas implicaciones a largo plazo de fumar que van a ser mucho más costosas. Claro. Te significan estar comiendo en exceso, que si tú calculas esa comida que te estás comiendo que tu cuerpo no necesita, se paga el coaching. Significa problemas de salud, que ir a un médico, la diferencia del seguro nada más, por pagar esa consulta. Entonces, significa cirugía plástica porque no te aceptas y porque crees que cambiándote te vas a terminar de amar, pero ya te la hiciste, ya estás buscando qué otra cosa quieres cambiar en ti porque todavía no te aceptas. Conforme. Entonces hay mucho que tú estás haciendo ahora como compensación a esa insatisfacción que tienes, que pudieras ahorrártelo buscando una asesoría o un acompañamiento. ¿Por cuál número vamos? El 6, ¿cierto? Nos faltan 3 más, señores, pero antes tenemos que ir a una pausa. Al regreso, a lo mejor si tú todavía no te has identificado con ninguna de las personalidades, quedan 3 más. Seguimos hablando de las personalidades y tenemos a nuestra coach Kirsi Lorenzo, que nos está dando luz en este tema. ¿Con cuál seguimos? Nos quedamos con la 7. La 7, que la había comentado anteriormente, es el entusiasta. Okay. El entusiasta es el niño lindo de la familia. Fue el favorito, fue el único varón o la única hembra. Tuvo privilegios, no se le castigó por algunas cosas y hoy percibe el mundo como que todo lo que él quiere lo puede tener. Tiene poca tolerancia al aburrimiento, poca tolerancia a la autoridad,
se revela, se resiste, no le gusta la monotonía, le gusta la aventura, eligen carreras y profesiones donde puedan tener libertad. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas que trabajan en esos canales como el Gourmet, TLC, que viajan por el mundo, son en tipo 7. Aquellos que eligen carreras donde ejecutan deportes extremos son en tipo 7. Hay muchos creativos que son en tipo 7, la gran mayoría de muchos actores. Si tú eres 7, yo sé que y estás en un empleo, estás cansado, quieres emprender, y si puedes evadir las debilidades de tu personalidad, que son la gula, que es la inclinación por el exceso de todo lo que es bueno, como la comida, el sexo, la bebida. Entonces yo te puedo augurar que tú puedes ser un gran emprendedor y puedes tener el éxito que tuvo Richard Branson y un montón de otros emprendedores. Para ver personas famosas que tienen tu eneatipo, puedes entrar a mi página web y allí hay un cuadro que vas a ver información muy interesante y que te puede motivar a arrancar en eso que tú crees que te conviene y que no puedes lograr. El 8 es el eneatipo más fuerte del eneagrama. Es el que tiene más vínculo con el cerebro reptil porque es el jefe. Ese busca lograr lo que quiere y no le tiene escrúpulos a nada. Es amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos. Es la personalidad de Donald Trump, es la personalidad de Trujillo y de un montón de dictadores y caudillos en el mundo. Eso no quiere decir que todos los 8 sean malos. Hay 8, por ejemplo, hay madres superiores que son 8. El punto del 8 es que él tiene que ser el jefe donde él esté. Ok, si no, no es negociable. Exacto, porque él necesita el poder. El 9 es el eneatipo del diplomático. El diplomático tiene mucho parecido al 2, se mueve mucho por las personas, pero a diferencia del 2, que es muy activo, el 9 es pasivo. Es la persona con la que tú te llevas bien, es la persona que siempre está buscándote el lado, es aquel que está dispuesto a perder, aun teniendo la razón, para concedértela a ti. El 9 es una personalidad cuyo pecado es la pereza, que es dejar para mañana lo que pudiera haber hecho hoy. No le gustan los cambios y puede reaccionar con violencia frente a una imposición. Esta personalidad tiene como característica que al resistirse puede convertirse en un pasivo agresivo. Tienen todo una información muy valiosa, quieren confirmar su personalidad, entren a mi blog kirsilorenzo.com y allí pueden hacer gratuitamente el test rápido de personalidad. Ahí le va a dar un resultado y pueden entrar al desglose de ese resultado y ver cómo hoy y el por qué tú estás en donde estás y las cosas que tienes todo que cambiar. Todo tendrá sentido, señores, de verdad. Cuando tú me pasaste el tema de mi personalidad y yo leí todo eso, yo cada línea que iba leyendo iba diciendo, ya entiendo, todo tiene sentido. Y para terminar, quiero motivarte a que no te dejes impactar por el miedo que esto te causa. Porque como dije al principio, que tú no sepas tu personalidad no quiere decir que no lo seas. Claro. Entonces, da el siguiente paso, descubre quién eres y toma el control de tu vida. Porque si otros pudieron, tú también puedes. Me encanta eso. Bueno, yo creo que hubo mucha luz y sobre todo mucha información para usar a su favor. Si usted no coge con eso, hermano, no hay forma. Una pela hay que darle. Por supuesto, motivar a las personas para que te puedan seguir por las redes sociales. Sí, www.kirsilorenzo.com, en Facebook, Instagram, Twitter, y LinkedIn pueden seguirme. Completito. A mí me pueden seguir como @Glency Feliz Estar Contenta y a Paloma. @Paloma de la Cruz en todas las redes sociales y palomadelacruz.com.